Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el 40º capítulo de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores seres humanos. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer tu historia. Productor ejecutivo y productor general, el señor Pedro Manzano. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una realización especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida y una aportación cultural para todos los mexicanos. Corría el tiempo. La muerte del rey Nezahualpilli de Texcoco había iniciado una guerra civil. Moctezuma quería imponer en el trono a Colgua de Texcoco a su sobrino Cacama Cacamatzin a toda costa. Consideraba que era por la salvación del imperio. Pero en la corte de Texcoco tales actitudes se veían como consecuencia del soberbio emperador, de querer gobernar no solamente al imperio, sino también a la Triple Alianza a su antojo, convirtiendo el reino de Texcoco de un señorío libre en un señorío cautivo a su voluntad, a través de un pelele en el trono. Cosa semejante había ocurrido ya en el otro estado de la Triple Alianza, en Tlacopan. Los acusadores de Moctezuma decían constantemente que aquel soberano se había convertido ahora en un tirano.
Pero Moctezuma prosiguió con sus planes. Consideraba que la unidad del imperio, que había alcanzado su máximo poder, no podía enturbiarse con un príncipe rebelde en el trono de Texcoco. Pero Moctezuma no contaba con que la situación escaparía de sus manos. Los disidentes eran muchos y tenían como capitán a otro hijo del gran rey Nezahualpili, a un gallardo nieto de Nezahualcóyotl. Era un jovencito, sí, pero bravo, inteligente, un gran líder, educado en el gran Calmecac de Texcoco, habiéndose distinguido en todas las artes, incluyendo la oratoria. El príncipe Ixtlilxóchitl habló así en un gran discurso pronunciado en un palacio de Texcoco, aparte del ejército de aquella nación. Hombres libres de Texcoco, un tirano quiere ejercer el control de nuestra nación, pero no se lo permitiremos. Aquellos que tienen corazón guerrero, alcen su mano, levanten sus armas, porque iremos a tomar el palacio del imperio aquí en Texcoco. Ahí donde está mi hermano Cacamatzin, y habremos de arrojarlo a la laguna, para que vaya con sus ruegos y sus llantos con su tío Moctezuma. Y diciendo y haciendo, el príncipe Ixtlilxóchitl, acompañado de un ejército de casi 5,000 rebeldes, miembros del ejército texcocano, salió por las calles de la ciudad encabezando a aquella muchedumbre rumbo al Palacio Imperial de Texcoco. El capitán general del ejército texcocano era otro de los hermanos, el gran Cuauhnacotzin, pero no se encontraba en Texcoco. Se encontraba en una fortaleza militar en el Cerro Tlaloc, a casi 100 kilómetros de la ciudad. Él no podía dar órdenes. Tampoco podía enviar refuerzos al Palacio Imperial, que solamente contaba con una guardia pretoriana de menos de 500 soldados. Los seguidores de Cacamatzin le advirtieron que una inmensa muchedumbre armada en rebeldía se acercaba al gran palacio, que lo abandonara de inmediato. Cacama no tuvo más remedio que salir huyendo de Texcoco. Corriendo por su vida, el elegido del consejo, al que se consideraba el verdadero príncipe de Texcoco, que solamente esperaba su consagración y coronación, tenía que huir. Ixtlilxóchitl arengaba a la tropa diciéndoles: aléjenlo de aquí. Es un pelele en las manos de Moctezuma. En el embarcadero real había una docena de barcos, incluyendo el gran barco imperial que había pertenecido al rey Nezahualpili, hecho con láminas de oro, forrado y con un gran dosel. Cacama quiso tomar aquella enorme y bella embarcación, pero fue sujetado por algunos de sus capitanes, quienes le dijeron: no, mi gran señor,
es peligroso. Y le obligaron a subirse en una canoa campesina. Y lo disfrazaron de Macehual, ya que la tropa que mandaba Ixtlilxóchitl seguramente iría en cacería siguiendo el gran barco imperial. Gracias a esta treta, Cacamatzin pudo salvar su vida. Disfrazado de Macehual, huyó de Texcoco. Unas cuantas canoas de leales le seguían. Mientras tanto, hubo un encarnizado combate en el interior del barco real. Fue tan encarnizado que la nave zozobró. Milagrosamente, Cacamatzin pudo llegar a Tenochtitlan. Su tío, el emperador Moctezuma, fue informado de aquel acto vil y montó en cólera. Pero él tenía que abstenerse de atacar a Texcoco. No era adecuado ni legítimo. Significaría una guerra entre las dos grandes ciudades aliadas. Así que, lleno de ira y de desolación, decidió llamar a su consejo de asesores antes de actuar. Mientras tanto, Ixtlilxóchitl entraba triunfante al palacio de gobierno de Texcoco. Moctezuma tenía que abstenerse, no podía intervenir. Cualquier acción azteca se interpretaría como un acto de guerra contra la soberanía de Texcoco. La situación del imperio era delicada. En Michoacán se vieron movimientos en la frontera con el imperio Tarasco. Los Cazonzi estaban enterados de las revueltas y esperaban un momento de debilidad para atacar al imperio. Lo mismo ocurría con los tlaxcaltecas, que ya preparaban un ejército para entregárselo al príncipe Ixtlilxóchitl. Y en secreto le enviaban enormes cargamentos de armas. Ellos querían que los aztecas y los texcocanos pelearan, que el imperio se desbaratara. Pero la astucia del emperador Moctezuma era muy grande como para permitir aquello. Por lo tanto, Moctezuma recibió al rey de Texcoco, aún sin corona y sin unción, en su palacio, como el rey legítimo. Ordenó que se le entregara una gran diadema de oro y ropas finísimas para presentarlo públicamente como la legítima cabeza de la Triple Alianza. Y le pidió al capitán general de los ejércitos de Texcoco, al príncipe y gran capitán Cuauhnacotzin, que fuera a Tenochtitlan. Él representaba la legitimidad. Si aquel príncipe reconocía como su soberano a Cacama, entonces el ejército de Texcoco tendría que respetar a su capitán general Otlacatecatl. El emperador se movió diplomáticamente y consiguió todo lo que quería, incluyendo el respaldo del Tlacatecatl de Texcoco a su favorito. Y así, investido de legitimidad, ordenó que ahora fuera el ejército de Texcoco y no el azteca el que expulsara de la ciudad de Texcoco al príncipe Ixtlilxóchitl. 20,000 soldados texcocanos leales fueron convocados por el gran Tlacatecatl. Y el príncipe Cuauhnacotzin les habló, siendo un gran orador, de este modo: expulsemos de nuestra capital a Ixtlilxóchitl. Él es ilegítimo. Que abandone nuestra gran ciudad. Que huya.
porque ha violentado las sagradas leyes que nos rigen. Y una encarnizada batalla se registró en las calles mismas de la gran ciudad de Texcoco. Era una guerra civil en toda forma. Iztlizóchitl tuvo que huir hacia el norte buscando a Meztitlán. Y a los 20,000 soldados del Gran Tlacatecatl siguieron otros 40,000. Todo el ejército de Texcoco se concentró en la ciudad y la tomó a saco. Hubo incendios y persecuciones. Los 5,000 leales a Iztlizóchitl fueron diezmados. Murieron en el intento. Fueron perseguidos. Pero la gran mayoría sobrevivió y siguió a su príncipe hacia el exilio. En el gran Tecpan de Moctezuma llegaban los mensajeros cada 10 minutos. El emperador estaba preocupado, había reunido a su consejo de guerra, pero no podía intervenir, estaba atado de manos y pies. El imperio tenía sistemas de equilibrio político que no podían quebrantarse. Solo los texcocanos acolguas podían perseguir a Iztlizóchitl. Si un azteca interviniera, se convertiría aquello en un acto de guerra que pondría en peligro la Triple Alianza. Y esto obligaría a actuar a los tepanecas de Tacuba. El emperador ordenó que en todo Tenochtitlan se orara en los santuarios por la paz y la legitimidad. Había que evitar a toda costa un derramamiento de sangre entre aztecas y acolguas de Texcoco. Llegaban alarmantes informes de las fronteras de Michoacán. Se hablaba que un contingente de más de 100,000 hombres, comandado por el Cazonci del imperio de los Tarascos, esperaba cualquier señal de debilidad para atacar al imperio. El emperador, reunido en consejo de guerra durante más de una semana, tomó decisiones. Se hablaba de una revuelta en Guatemala y que una expedición que había en Centroamérica de los aztecas había sido atacada. También se hablaba de revueltas de los reinos mayas en Xicalanco, frontera con Aquimpech, hoy Campeche. El emperador ordenó que todas las guarniciones que hoy se ubicarían en Chiapas, Guatemala y Centroamérica estuvieran al tanto de los hechos en la guerra civil de Texcoco. Pero finalmente el orden se impuso. Huaunacotzin, capitán general de los ejércitos de Texcoco, envió una misiva al emperador Moctezuma y a su hermano Cacama. El envío fue entregado en el Tecpan del emperador con celeridad. La plaza estaba tomada. Texcoco había sido pacificado. El gran rey Cacama debía regresar. Todo estaba en orden. 60,000 soldados mantenían la disciplina y el orden, y el pueblo de Texcoco clamaba por su rey para aplaudirle. Aquella había sido una tarde dramática. El cielo tronaba, había tormenta, porque era plena temporada de lluvias. Aún así, el emperador ordenó que en esos momentos saliera el rey de Texcoco para su ciudad, custodiado por 2,000 soldados aztecas. Y ordenó a su hermano, el gran príncipe Cuitláhuac, que le condujera personalmente con seguridad hasta Texcoco. Todos salieron del gran Tecpan en medio de la tormenta. Era urgente que Cacama ocupara su lugar, como debía ser en su propio Tecpan. Cuitláhuac era un hombre fuerte, gallardo, generoso, un gran capitán. Entendía muy bien su responsabilidad.
Así es que ordenó que 2000 canoas del ejército azteca custodiaran la imperial embarcación donde viajaban Cacama y su corte. Era un gran barco donde cabían más de 80 personas. Estaba endoselado con cueros. De hecho, era uno de los barcos imperiales. Tenía grandes pilares hechos de oro macizo. La embarcación salió de los atracaderos del Palacio Imperial de Moctezuma. Era el atardecer. Había dejado de llover. Finalmente, el viaje de Tenochtitlan a Texcoco llevaba algo así como 2 horas. Al llegar a la capital Acolgua, el ejército de Texcoco recibió a su rey y señor con una ovación. En todos los templos de Texcoco se oraba por la paz y por la legitimidad. El trono de Nezahualcóyotl no podía ser mancillado. El soberano legítimo era Cacama. Más de 1000 sacerdotes salieron al encuentro de su señor. Y más de 300,000 personas. El ejército estaba en marcha. Trataba de perseguir a Ixtlilxóchitl por el rumbo de Tulancingo. Ya no había peligro. En medio de una estentórea ovación, el legítimo señor de Texcoco, Cacamatzin, fue recibido y puesto en su silla de oro en andas, conducido por su corte, en medio de cantos y flores y alabanzas a los dioses. Cacamatzin le pidió al gran capitán azteca que le acompañara, y Cuitláhuac le respondió que lo haría con gusto. Al frente de las tropas de confianza aztecas había quedado un joven azteca, un príncipe de 15 años. Era Cuauhtémoc. Sus órdenes eran regresar de inmediato a Tenochtitlan con el grueso del ejército azteca. Ya no había nada que temer. El señor de Texcoco estaba ahora protegido por su propio ejército. Los rebeldes habían sido expulsados de la ciudad. Y Cuauhtémoc recibió de su capitán general, Cuitláhuac, un pliego para el emperador. Y siguieron 3 días de fiesta y de regocijo en Texcoco. La paz se había restablecido y los mercados de la ciudad abrieron nuevamente, al igual que sus embarcaderos, sus edificios públicos y oficinas, sus escuelas y sus caminos. Mientras que el ejército de Texcoco perseguía a Ixtlilxóchitl, internándose en la sierra del hoy estado de Veracruz, con rumbo a Tamaulipas, buscando la ayuda de la gente de Meztitlán. Se había logrado preservar la paz. El emperador estaba satisfecho. Vamos a mensajes. Los meses pasaron rápidamente. Casi era la fecha de la coronación del rey de Texcoco, Cacamatzin. Poco se sabía del príncipe Ixtlilxóchitl.
excepto que había recibido ayuda de los tlaxcaltecas, los huejotzincas y los cholultecas, al igual que ayuda de la gente de Meztitlán. Se decía que en las fronteras del imperio comandaba un ejército de mercenarios otomíes y que pretendía llegar hasta Texcoco para impedir la coronación de su hermano. Pero estos solamente eran rumores. Nada se tenía en claro. En el palacio del emperador, todos se preparaban para el despertar de un día nuevo. La jornada del emperador comenzaba con el amanecer. Cerca de 600 sirvientes esperaban desde que salía el sol a que el soberano se despertase. Aquellos sirvientes estaban bien sentados o pululando por las salas y los corredores, o charlando entre ellos. El buey tlatoani se levantaba poco después de la salida del sol. Lo primero que hacía era lavar su cuerpo. Asistido por sirvientes que le aportaban el agua en jarras, él mismo se aseaba su cuerpo. Estaba prohibido que nadie lo tocara. Tampoco nadie podía tocar sus ropas, que eran tratadas con sumo cuidado. De hecho, con grandes reverencias, y eran envueltas en finos paños. Moctezuma utilizaba ropas nuevas cada día, que cambiaba 4 veces diarias y que nunca volvía a utilizar. Su baño matutino era siempre de rigor. Sus ropas eran maravillosas, tejidas con algodón finísimo. Estaban bordadas con hilo de oro y con gemas preciosas. Y habían sido perfumadas con pétalos de rosas, a donde eran sumergidos los ropajes, para que adquirieran aquel aroma. También se utilizaban otras hierbas olorosas, para que las ropas siempre tuvieran, además de un excelente aspecto, un aroma fresco. Los atavíos de Moctezuma eran extraordinarios. Portaba siempre un maxtlatl y un gran manto llevado por encima de su hombro, llamado tilmactli o tilma. El emperador utilizaba una gran cantidad de adornos, hechos de oro, plata, piedras preciosas o materiales suntuarios. Básicamente eran brazaletes, sandalias, besotes, narigueras, penachos de plumas, discos para las orejas, medallas, diademas y muchos más. El primer acto del día después del baño consistía en realizar ofrendas a los dioses, principalmente al sol, al que se quemaba copal y se decapitaban varias codornices. Después se dirigía al refectorio de uno de sus patios, donde desayunaba. Su desayuno era frugal. No olvidemos que él tenía educación monástica, por lo tanto desayunaba con severidad, como un monje. Inmediatamente después se dirigía hacia el gran salón de la oficina imperial.
tenía que utilizar diferentes oficinas públicas. Una era la del Supremo Tribunal, donde tenía consejo con sus capitanes y con todos sus asesores y asistentes. Era trabajo del Hueytlatoani elegir a los jueces de entre las personas notables, verificando que tuvieran los conocimientos adecuados y que hubieran sido brillantes en el Calmecac. En algunos casos de especial gravedad, el Supremo Hueytlatoani tenía que hacer labor de juez. En aquella ocasión se juzgaba al rebelde príncipe Ixtlilxóchitl, ya que el caso había sido turnado a la Triple Alianza. El rey en funciones de Tlacopan y el postulante rey de Texcoco también asistían a ese día en el tribunal. El tribunal propuso dos cosas. Una, que se convidara a Ixtlilxóchitl a pactar y sería perdonado, atendiendo a su linaje. Otra, que se le condenare a muerte por haber iniciado una guerra civil. Pero el emperador Moctezuma se declaró a favor del perdón, al igual que la mayoría de los jueces. A nadie convenía que Ixtlilxóchitl siguiera levantando guerras. Ofrecerle el perdón representaba magnanimidad para el emperador y el imperio, al igual que magnanimidad para su hermano Cacama. Pero se rumoraba que ya venía en marcha Ixtlilxóchitl con un poderoso ejército contra Texcoco. Él reclamaba ser el legítimo rey. El consejo decidió enviar embajadores y negociar con él. Disuelto el consejo, el rey de Texcoco, Cacamatzin, abandonó el Tecpan del emperador Moctezuma para regresar a Texcoco. Llegaban alarmantes informes. Efectivamente, había regresado Ixtlilxóchitl, que ahora traía un poderoso ejército. En él había toda suerte de partidarios, mestitlecos, totonacos, tlaxcaltecas, huejotzincas y feroces otomíes mercenarios. Por lo tanto, tendría que ir con su propio ejército a enfrentarlo. Los aztecas no podían intervenir. Sería un error político. Sería entre texcocanos que se decidiera aquello. Pero el emperador Moctezuma envió un ejército azteca para estar cerca de la contienda, en el caso de que alguna fuerza tlaxcalteca se entrometiera. Nuevamente la guerra. Nuevamente en Texcoco la ciudad se preparaba. Podían llegar los desórdenes. Moctezuma sabía que el oro de los tlaxcaltecas y de los tarascos estaba detrás de Ixtlilxóchitl, que presurosos habían ido a apoyarle para crear divisiones al imperio. El joven Ixtlilxóchitl gozaba de mucha credibilidad, no solamente porque era un feroz soldado y un gran príncipe y un hombre educado y culto, sino porque algunas razones tenía en sus peticiones. Todo mundo sabía que Moctezuma había violentado la neutralidad del consejo y que había inclinado la balanza a favor de su sobrino Cacama.
Pero antes de que tuvieran desenlace estos hechos, llegó el gobernador esperado de Xicalanco con terribles noticias. No nos olvidemos que era el año 1517. El gobernador de Xicalanco era un gran príncipe, familiar del emperador, y con su alto rango fue de inmediato recibido. Moctezuma estaba aterrado. Había malas noticias de la mar sagrada. El embajador entraba con un inmenso cofre de madera, de extraña talla, nunca vista en el Anáhuac. Se trataba de un cofre encontrado flotando en el mar. Quizá un regalo de los dioses. Los tamemes, 6, depositaron el gigantesco cofre en el pequeño recinto que había elegido el emperador para recibir a su gobernador. Todos salieron. Aquel príncipe vio a su soberano y le dijo: mi señor, mi gran señor. Y se postró ante él llevando el dedo índice a su boca y después tocando el piso. Y después abrió el gran cofre. Cuando el cofre se abrió, los ojos de Moctezuma quedaron atónitos. Estaba perplejo. ¿Qué era aquello? Tomó una espada, unos anillos de oro, unas ropas españolas y un espejo. Y el gran príncipe simplemente le dijo: un regalo de los dioses. Seguramente lo traían en sus casas flotantes. Moctezuma, con un gesto de admiración y de miedo, se quedó mirando los objetos, mientras que el gobernador le decía: los hemos visto, mi señor, los hemos visto, son muchos. Y es que el 8 de febrero de 1517, del puerto de Axaruco, de La Habana, habían salido 3 barcos. Se trataba de una expedición española. Al mando de Francisco Hernández de Córdoba. Las naves habían dejado el Caribe y se habían internado en el Golfo de México. Habían comerciado con los mayas y habían peleado con ellos. Y habían atracado en la ciudad maya de Aquimpech, hoy Campeche. Era verdad, los dioses existían, pero aquellos serían dioses u hombres. El emperador ordenó que un gran regimiento del ejército azteca saliera de inmediato a Xicalanco. Tenía que saber todo lo que ocurría en la costa de aquella mar sagrada. Atónito escuchaba los informes. Aquellos hombres de cabellos rubios, de ojos azules, de tez blanca,
que tenían el poder de frotar la mar con sus gigantescas casas, existían. Venían rumbo al imperio. No cabía ninguna duda. Pero, ¿qué era lo que querían? Y al día siguiente, los enviados del emperador cruzaron la gran laguna por las calzadas y eran más de 500. El emperador estaba urgido de noticias. Él tenía que saber qué era aquello. Vamos a mensajes. Y mientras los españoles recorrían las costas de Campeche y Tabasco, en el altiplano mexicano estaba por librarse una feroz batalla. Cacama había abandonado con su ejército Texcoco para ir al norte, mientras que su hermano el príncipe Iztlizóchitl estaba acampado cerca de Otumba. Había reunido una poderosa fuerza. Venían de todas partes. Las palabras de Iztlizóchitl eran: recordemos a mi abuelo Nezahualcóyotl, que pidió a Tlaxcala su ayuda. Así como él, yo imploro y ruego por la ayuda de Tlaxcala. Y los tlaxcaltecas no hicieron oídos sordos. Estaba por romperse la estabilidad del imperio. Moctezuma lo sabía y ordenó al rey de Iztapalapa, Xúchitl, que fuera a observar el campo de batalla. Si descaradamente una fuerza de Tlaxcala apoyaba a Iztlizóchitl, él tendría que apoyar a Cacama. Aquello podía ser el desequilibrio y la ruptura final. El imperio entero podía estremecerse. La columna de soldados que venía desde Tulancingo finalmente se estableció frente a la ciudad de Otumba. Ahí estaba el imperial ejército de Texcoco y el rey de Otumba era aliado de Cacama. Él dirigiría la batalla. Los dos hermanos se enfrentarían. De nada sirvieron las palabras, de nada los exhortos. Los ejércitos esperaron el amanecer. Y cuando encendido el sol Tonatiuh en el rojo horizonte se asomó, la batalla comenzó. Gracias por habernos acompañado en el capítulo 40 de la serie. El Imperio. 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. A nombre de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, gracias por tu preferencia.
Y a nombre de quienes hacemos este programa, una invitación para mañana, porque no lo olvides, los 365 días del año son días de encuentros con la historia, por aquí, por el 1030 de la amplitud modulada. Nuevamente, muchas gracias y hasta mañana.